Muy buenos días con todos y cada uno de vosotros. En este día, gracias al Señor, el Señor nos da la oportunidad de hablarnos, de comunicarnos un punto tan importante en estos tiempos de finales. Gracias al Señor, yo estoy muy agradecido que hasta aquí el Señor nos ayudó. El Señor nos guardó en este tiempo tan difícil que vivimos. Y de hecho, estamos direccionados hacia la venida del Señor. El Señor está hablando día tras día con respecto a su venida. La semana pasada tuvimos la palabra, la venida del Señor. Cristo viene. Y es así. Entonces, nosotros en estos tiempos que estamos esperando al Señor, necesitamos cuidar de la fe en los tiempos del fin. Aleluya. Hermanos, realmente es una palabra oportuna, una palabra que lo necesitamos urgente. Y nosotros debemos prestar mucha atención a esto. El apóstol Pablo estaba bastante preocupado por nuestros hermanos de Tesalonicenses. Entonces, esta palabra que fue escrita, yo creo que es para nosotros principalmente, porque vivimos días cuando el Señor va a retornar. Entonces, el tema de esta semana exactamente es cuidar de la fe en los tiempos del fin. Necesitamos cuidar para prepararnos para la venida del Señor. Que nuestra fe sea fuerte, firme, estable. Entonces, nuestro versículo que vamos a tomar en esta vez es Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 2 y 10. Esos dos versículos. Aunque todo el capítulo 3 está enfocado a cuidar de nuestra fe. Gracias al Señor. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar, ¿no?, con respecto a la fe y que nuestra fe debe ser confirmado y debe ser fortalecido. Veremos también, ¿no?, que los hijos de Dios y los siervos de Dios pasaremos por tribulaciones. Esto a veces no nos gusta. Lo importante es que nosotros estemos claros con este tema de las tribulaciones que nosotros pasamos. Actualmente estamos pasando. Y también veremos que el Señor es quien, en medio de todas esas situaciones, Él es quien está con nosotros y nos consuela y también nos lleva y nos direcciona. Él es el quien está al lado nuestro. Y en eso también veremos que el justo vive por la fe. Aquel justo que vive por la fe es aquel que da placer y agrada a Dios, agrada a su alma. Aleluya. Entonces, hermanos, viendo que vamos a hablar acerca de los sufrimientos, porque en este capítulo vemos nosotros ciertamente los sufrimientos de los tesalonicenses, nosotros vamos a ver, ¿no?,
que también nosotros estamos pasando por lo mismo. Y en estas tribulaciones nosotros necesitamos entonces ver la experiencia de la iglesia Esmirna que está en Apocalipsis. Y esas palabras nos van a animar. Y gracias al Señor, el Señor también nos hablará acerca de una ventana que muestra, que nos hace ver, una ventana se abre en Apocalipsis para ver nuestro futuro, el futuro de los vencedores. Es maravilloso. Ya no hablamos de cualquier hermano, hablamos de aquellos que luchan y combaten en el Evangelio. Entonces, nosotros vamos a ver eso. Aleluya. Entonces, hermanos, gracias al Señor, esta palabra realmente nos va a traer mucho aliento, mucho refrigerio, ¿no, Señor? Porque hace mención realmente de la venida del Señor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5. Qué maravilloso es este libro de Primera de Tesalonicenses, que al final de cada capítulo siempre nos habla acerca de la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, hermanos, habla de la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Aleluya. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros prestemos atención a estas palabras. Entonces, viendo, hermanos, nosotros en Primera de Tesalonicenses, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y el versículo 1 y 2. Vamos a leer. Dice de esta manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí nosotros estamos viendo que Timoteo, esta carta al comienzo, cuando empieza a presentar, ¿no?, o escribir, dice Pablo, Timoteo y Silas, los tres. Entonces ellos acordaron, qué lindo es esa palabra. Por eso nosotros siempre debemos no actuar solos. Debemos aprender, ¿no?, tener comunión con respecto a la necesidad de la iglesia y acordar. Timoteo entonces fue enviado. Acordaron enviar a Timoteo, ¿no?, para ir a Tesalónica y ayudar a los hermanos. ¿Para qué fue enviado? Hermanos, para confirmaros y exhortaros respecto a la fe. Gracias al Señor. Qué maravilloso. Entonces, hermanos, no es que Pablo le gustó, de pronto se animó a enviar a Timoteo y fue, sino fue un acuerdo claro por la necesidad clara que estaba pasando tesalonicenses. Gracias al Señor. El versículo 2, no queremos eso, ¿no? Y en el versículo 3 habla acerca de los sufrimientos que estaba pasando tesalonicenses. Pero lo que yo quiero decir, hermano, antes de esto, realmente Dios, hermano, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, también como los tesalonicenses estaban pasando sufrimientos, nosotros también estamos pasando situaciones difíciles. Muchos más, otros menos, pero todos estamos pasando por situaciones difíciles. Por lo tanto, necesitamos de la palabra del Señor, porque en estas situaciones difíciles nuestra fe decae.
nuestra fe mengua. Perdemos la confianza en el Señor. Ya no llegamos a creerle en su palabra. Hermanos, por eso necesitamos oír cada vez más la palabra del Señor, porque solamente la palabra del Señor es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a ayudar a tener fe, creer en el Señor. Por eso, gracias al Señor, en esta palabra, el Señor nos está hablando. Entonces, hermano, en cuanto a esto de la fe tiene dos aspectos. El primero es el aspecto objetivo de la fe. La fe objetiva quiere decir que está fuera. Subjetiva, la fe subjetiva, algo que está ya dentro. La fe objetiva es aquello en lo que nosotros creemos, la verdad en lo que creemos, lo que está allí, objetivamente. Y la fe subjetiva es aquello, ¿no?, en que nosotros no creemos, como dice en Juan 1:12, ¿no?, a los que creen y reciben, Dios le hizo, ¿no?, hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, es un acto de creer, es un acto de fe. Entonces nosotros vemos eso, que palabra que vino de afuera, esa fe objetiva vino de afuera, por el oír la palabra del Señor, entró dentro de mí. Por eso, hermanos, les vuelvo a recalcar que es importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Y yo les digo que en este tiempo Dios habló mucho más que antes. El Señor nos dio oportunidad, mucha oportunidad, para que nosotros podamos, hermano, fortalecer nuestra fe, haciendo que esa palabra de Dios sea recibida. Esa palabra no quede allí, o quede en la mente. Aprendamos a recibir la palabra del Señor, y que esa palabra actúe en mi ser. Gracias al Señor, llega a ser mi fe subjetiva. Entonces, hermano, lo que está en Romanos 10, 14, podemos leer un poco. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, 14 al 17. Voy a leer para que podamos estar más aclarados. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como Timoteo fue enviado para hablar el Evangelio. Por eso dice: cuán hermoso son los pies de los que anuncian, Señor Jesús, el Evangelio de la paz, no de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaac dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El versículo 17. Preste bien atención. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Hermanos, en estos tiempos del fin, cuando vienen situaciones difíciles, nuestra fe se debilita. Para que esté firme en la verdad, en la fe, nuestra nuestro creer en el Señor, nuestra confianza en el Señor, hermanos, para tener esperanza en el Señor, necesito
de la palabra, oír la palabra del Señor. Hoy debo ser oído para el Señor, totalmente para el Señor. Puedo afinar mi oído para lo que el Señor está diciendo para cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso, aleluya, porque Dios está hablando mucho más en este tiempo. No desaproveche esa palabra que nos trae por el alimento diario, por los mensajes, por las conferencias. Bueno, cada palabra es una gran verdad, es un tesoro. Trae Dios para nosotros. Maravilloso Dios. Trae lo que Dios alcanzó, Dios lo logró, lo que Dios es, lo que Dios tiene. Eso trae, hermano, en la palabra. Gracias al Señor. ¿Y sabes qué es eso? Es el Evangelio de Dios. Yo puedo tocar en estas riquezas de Dios, escuchando, prestando oído a la palabra del Señor. Entonces el Señor desea, hermano, cuidar nuestra fe. Timoteo fue enviado y vamos a ver el versículo 3. Justamente en la situación en que vivían estaba en tribulación. Mire, fue enviado, el versículo 3 dice, Timoteo fue enviado a fin para que confirmaren, ¿no? exhortaros en vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto somos puestos. Estamos puestos. ¿Qué tal? Esta palabra muestra, hermano, que nosotros estamos puestos para esto. Si Dios nos ha puesto para esto, para las tribulaciones, para las aflicciones, porque el reino de Dios se gana a través de muchos sufrimientos. Yo quiero ingresar a la universidad, yo no ingreso fácilmente. Yo tengo que sacrificarme, tengo que sufrir, tengo que pasar desvelos, situaciones. Hermano, nosotros también estamos pasando en este tiempo tribulaciones. Entonces, Tesalonicenses estaba allí pasando por tribulaciones, ¿no? Y les inquietaba. ¿Sabe? En una versión de la Biblia, ¿no? En una versión, porque hay varias versiones, y en esa versión, hermano, dice que nadie sea sacudido. En nuestra versión aquí dice que nadie se inquiete en cuanto a su fe. Que nadie lo mueva. Señor Jesús. Entonces, Timoteo fue enviado para fortalecer la fe, para predicar el Evangelio, y ese Evangelio, esa palabra, diga a fortalecer, alentar, exhortar, afirmar y hacerlos firmes en la fe. Gracias al Señor por eso. Entonces, hermanos, si nosotros hablamos de que hemos sido, en la segunda parte de este versículo dice que hemos sido puestos, ¿no? Para eso, para las aflicciones. Oh, Señor Jesús, yo a veces me atemorizo de esto. Dios me puso para eso. Entonces tengo que sufrir. Hermano, ¿sabe? Quiero leer Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y a los que han, que dice Romanos 8:28, algunos hermanos vienen allí, y dice de esta manera, 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias al Señor. Aquí, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. No dice algunas cosas.
sino dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, en esto todas las cosas están incluidos también las aflicciones, las tribulaciones, gracias al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a encorajarnos. Amén, aleluya. Continuando con la palabra de Romanos 8:28. Dice este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta palabra aquí, todas las cosas, debemos nosotros incluir allí aún todas las aflicciones, todas las diversas tribulaciones. Entonces, hermanos, es maravilloso este versículo. Este versículo nos muestra que aún las diversas tribulaciones, todas ellas nos ayudan a bien. Por eso, si usted está pasando por dificultades, no se sienta que está perdiendo, que está fracasando. Usted está ganando. Porque todas ellas nos ayudan a bien. Ahora en Primera de Pedro, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Aquí habla acerca también de que debemos pasar por las aflicciones, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gracias al Señor. Afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar claros en cuanto a estas situaciones que nos sobrevienen. Nosotros debemos aprovechar. No debemos huir cuando vienen las tribulaciones. Debemos aprovechar para ser más purificados, porque al final seremos de alabanza, de honra y gloria. Por eso no es una pérdida. En 1 Tesalonicenses 3:5 dice de esta manera: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo está preocupado por la fe de los tesalonicenses. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, Pablo estaba preocupado. Pablo es un apóstol que siempre está preocupado por la fe de los tesalonicenses, por la fe de todos los hermanos. Gracias a Dios por esta palabra, porque también a nosotros nos fortalece. Hay quienes están preocupados por nosotros, para que nosotros estemos firmes en la fe. ¿Ve? Entonces, hermanos amados, para poder ayudar en estas situaciones, vamos a leer los versículos del Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 9. Apocalipsis capítulo 2. El versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, gracias al Señor. Amados hermanos, aquí Pablo o el apóstol Juan en Apocalipsis nos está animando. Realmente tomemos esta palabra para animarnos y proseguir en medio de todas las tribulaciones, en medio de las pruebas. Nosotros debemos continuar adelante, porque allí está nuestro Señor. Cuando Él dice el primero y el postrero, quiere decir que el Señor está con nosotros, cuando estamos bien o cuando estamos mal. Cuando yo me decaigo en mi fe, así como en el caso de los tesalonicenses, estaba pasando las tribulaciones. Entonces Pablo realmente se preocupaba y está levantando, está animando. Si está muy bien, amén, aleluya, esto agrada a Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que dice que yo conozco tus obras. Eso quiere decir que Dios conoce lo que estamos pasando. Él no ignora, Él lo sabe. Y esto nos debe encorajar, saber que Él está con nosotros. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, quiero leer con ustedes Hebreos, no, capítulo 10, versículo 32. Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Hermanos, realmente esta es la palabra que operó en ellos. Ellos primeramente creyeron en el Señor, lo recibieron y ellos empezaron a amar al Señor. Y al final dice, sostuvisteis, ¿no?, gran combate de padecimiento. Gracias al Señor. Hermanos, debemos encorajarnos, hacernos fuertes en nuestra fe y avanzar. Dice el versículo 35, no perdáis vuestra confianza, no perdamos, hermanos, que tiene grande galardón. Aleluya. El versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no va a tardar, como algunos la tienen por tardanza. Pero nosotros creemos que el Señor vuelve pronto. Aleluya. El versículo 38 debemos leer juntos, que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Este versículo es el sentimiento de Dios. Es Dios mismo hablándonos a nosotros, diciéndonos que mi justo vive por fe. Mi justo cree en mí. Cuando Dios nos vea desde los cielos, te vea a ti, diga, mi justo, aleluya, sigue creyendo en mí. Está pasando por tribulación, pero Él sigue creyendo en mí. Él sabe que yo estoy con Él. Hermanos, la segunda parte dice, y si no se retrocediere, no agradará mi corazón. Hermanos, el placer de Dios es que nosotros creamos en el Señor. Vivamos por fe. Demos placer a Dios. Demos alegría a Dios. Dios está contento cuando nosotros creemos en el Señor. Aún estando en estas situaciones, nosotros seguimos creyendo en el Señor. Esto agrada al Señor. Amén. Entonces, hermanos, leyendo para adelante, nosotros podemos ver Señor Jesús,
Aleluya. En estos tiempos finales, nosotros queremos conocer, hermano, cuál es el futuro de los vencedores. Lo que nosotros estamos esperando en este tiempo es que Dios, hermano, quiere convocar a los vencedores, su ejército. Entonces, en Apocalipsis hay una ventana. Dios abre una ventana para que nosotros veamos cuál es el futuro de los vencedores. Vamos a ver esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 17. Gracias al Señor. Hermanos, aquí, en el versículo 9, bueno, el título dice, la multitud vestida de ropas blancas. Vamos a ver quiénes son esta multitud. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud. Esta multitud, hermanos, son de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas, que están delante del trono de Dios. ¿Dónde están? Esta multitud están delante del trono de Dios. Esta porción que vamos a leer, hermano, muestra acerca del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Allí está esta multitud. Vamos a ver quién es esta multitud. Hermano, dice que está en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Hermanos, ellos vivieron, practicaron la justicia, ¿no? Ellos fueron siempre victoriosos. Hermanos, ¿quién va a ser el vencedor? Aquel que siempre es triunfante, es victorioso. Cuando vienen pruebas, yo necesito ser victorioso. Quiero pasar la prueba victoriosamente. Aleluya. Entonces, más adelante dice, y clamaron a gran voz diciendo, mire esta multitud, clamó a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias al Señor. Hermanos, aquí el versículo 11 se continúa diciendo, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron nuestros ángeles sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Aleluya. El versículo 12 entonces dice, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y entonces uno de los ancianos, preste atención, aquí hay una revelación, dice, entonces uno de los ancianos, ¿no?, habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Señor Jesús, ¿y de dónde han venido? Sabes, hermano, aquellos que tienen ropas blancas y estos que tienen las palmas en las manos, ¿no? Estos son vencedores y estos que han vivido de una manera justa delante de Dios y de los hombres. Gracias al Señor. Hermanos, entonces, de estos se pregunta, ¿quiénes son? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde han venido? El versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son, aleluya, estos son los que han salido, ¿no?, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en sangre de Cordero. Hermanos, cuando aquí habla acerca de que han salido de la gran tribulación, no se refiere a la gran tribulación de Dios.
esta tribulación es la tribulación que estamos pasando hoy. Porque la gran tribulación está, ¿no?, después, ¿no?, de que el anticristo tome, ¿no?, rompa el acuerdo de paz y comience la gran tribulación. Y comienza también cuando el Hijo varón es arrebatado a los cielos, ¿no?, a Dios y a su trono, que vemos aquí, está delante de su trono, clamando la salvación de Dios. Pertenece al que está sentado en el trono. Gracias al Señor. Entonces, hermano, aquí las tribulaciones que hablan, la gran tribulación, acá se figura de esa manera, habla de nuestras tribulaciones de día en día. Esto es para que nosotros seamos guardados de la hora de la prueba, que es la gran tribulación que han de pasar aquellos que no han crecido, no se prepararon, no obedecieron a la palabra del Señor. Entonces, hermano, acá dice el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí habla de su templo, aquí habla de su tabernáculo, y allí seguiremos sirviendo al Señor. Y no solamente de día, aún de noche. Día y noche. Que servir al Señor es un gran privilegio. Aleluya. Y el versículo 16 dice: ya no tendrán hambre, aleluya, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias al Señor. Hermanos, esto es la situación, no la condición de los vencedores en el futuro, ¿no? Porque nosotros lo miramos por una ventana, ¿no?, el destino, ¿no?, de los vencedores. ¿Quieres ser vencedor? Hermanos, hablan así de las grandes tribulaciones, lo que estamos pasando hoy en estos días, muchas situaciones, hermano, es parte de esta gran tribulación. Señor Jesús. Entonces, hermano, agradeciendo al Señor, vamos a ver también en primera de Tesalonicenses 3:6. Primera Tesalonicenses 3:6 dice: Señor Jesús. Pero cuando Timoteo volvió, gracias al Señor, aquel enviado a Tesalonicenses volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Aleluya. Eso es maravilloso, ¿no? Recibió buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, ¿no?, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Hermanos, este es el gran deseo. Este es el apóstol que siempre está preocupado, siempre está viendo la fe de los hijos de Dios, de los hermanos, de las hermanas, todos ellos. En este tiempo, nosotros, en esta situación de la pandemia, debemos orar unos por otros, llamar unos por otros y orar juntos unos por otros. Es precioso que usted, hermano, se acuerde de cada hermano, y cuando sepa que ellos están firmes, hermano, esto trae alegría. Eso trae vida, como dice aquí en el versículo 8, ¿no? Vamos a seguir leyendo. El versículo 7 dice: y por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
Aleluya. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Por eso, agradeciendo al Señor, les pido, hermanos, que ustedes siempre se acuerden de cada hermano. El Señor trae en memoria a algún hermano, nosotros debemos orar por ellos. Y debemos llamarlos. Y debemos compartir la palabra. Conocer así también sus situaciones. Y podemos ayudarnos mutuamente. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor siempre fortalezca nuestra fe. No deje de oír la palabra profética. Esta palabra es el único que nos va a poder fortalecer nuestra fe. Por el oír habrá más fe en nosotros. Oír la palabra del Señor. Gracias al Señor, bendecimos a todos los hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en este nuevo año. Y hermano, el Señor nos prospere. Bendiciones. Aleluya. Amén.